Saludos a toda la simiente de Dios. Bueno, como ustedes ven, no soy fotogénico, no sirvo para tener un programa de televisión, pero le hacemos empeño, sí, a predicar la santa palabra de Dios. El celo del Señor está en mí, y si no es bíblico, no lo podemos aceptar. Quisiéramos hablar de algún tema muy importante en este momento, como es tiempos peligrosos. Dice en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando, escuche usted, a espíritus de error y doctrinas de demonios. Para que esto aconteciese en aquellos días de la primitiva iglesia, debieran entonces de salir del escenario lo que Dios tenía para proteger a su iglesia. Eran ministros de Dios, como Pablo, cuando él dice: sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces, y aún dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen herejías. Y ahí tenemos también a Pedro, ahí tenemos a Tito, ahí tenemos a Timoteo, Santiago, Judas y otros. Y en estos días también hay algunos que protegen la santa palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya había advertido que en los últimos tiempos vendría la apostasía y falsos ministros, falsos profetas, falsos maestros, con toda una serie de mensajes que no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Aquí leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer un poquito en Mateo capítulo 24 y mire usted el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El verso 23 al 26 nos dice: entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o está allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que os dijeran: he aquí, en el desierto está, no salgáis. He aquí está en las cámaras, no creáis. Note usted, darán prodigios y señales grandes, milagros. Y aquí tendríamos entonces que ver grandes avivamientos, grandes despertares. Pero ¿dónde podrían ser engañados, si es posible, aún los escogidos? El Señor habla aquí en este verso de cámaras. Esto representa a organizaciones, denominaciones y corporaciones. Dice que engañaría, si es posible, aún a los escogidos. Y ningún escogido podría ser engañado por la Iglesia romana, ya que salimos de ese sistema. No por los mormones, porque ellos no cuadran en las Sagradas Escrituras. No por los testigos de Jehová, porque ellos han tergiversado las Sagradas Escrituras. No por el espiritismo, porque muchos de ellos vinimos de ahí. No por sectas extrañas y no por la política, porque el reino de Dios no es política. El reino de Dios pertenece a la vida eterna. Así que somos escogidos. Así que el engaño, la apostasía, las falsas doctrinas, los milagros mentirosos, las señales grandes, debieran de estar nada menos que en nuestras mismas iglesias evangélicas, que Dios las consideró también como 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. No todo, o más bien dicho, todo esto comenzó en el año 325, en el concilio de Nicea en adelante, cuando Constantino introdujo la falsa enseñanza de la Trinidad, contrario al primer mandamiento, que el Señor, nuestro Dios, el Señor, es uno solo. Lea usted Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y estas palabras las corroboró nuestro mismo Señor en Marcos capítulo 12, verso 29, que el Señor es solamente uno. Este es el principal mandamiento, que Dios es uno. Y el libro de los Hechos capítulo 4, verso 12, nos habla que ese único Dios verdadero tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre no es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo, no es Alfa, no es Omega, no es principio, no es fin, no es el Verbo. Su nombre es Jesús. Y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo
en esta tierra en que nosotros podamos ser salvos. El ángel dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora usted vea las señales, usted las está viendo por este mismo sistema, las está escuchando por radio y las está viendo por televisión. ¿Están estas señales concordando con las Sagradas Escrituras? Ahora, por otro lado, queremos advertir, es delicado no discernir el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. No olvide usted que en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 31, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ahora ni en el siglo venidero. Pero el Señor dijo que por los frutos se conocería el árbol. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, dejó mandamientos a sus discípulos, ¿verdad? Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debía de ceñirse a sus santas palabras. Amén. Les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta ser investidos de potencia de lo alto. Antes les había hablado de las señales que debieran de tener los que iban a ser investidos de potencia cuando ellos estuvieron ahí en Jerusalén. ¿Cuáles eran esas señales? Primero, echarían fuera demonios en su nombre, beberían cosas mortíferas y no les dañaría. Tomarían serpientes en sus manos. Gracias a Dios que en el lugar donde yo vivo no hay serpientes venenosas, pero en otros países sí, como Pablo, visitando una cierta isla, se le mordió una serpiente y la sacudió en el fuego y no sufrió ningún daño. Entonces también pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Eso está en Marcos capítulo 16, verso 18. Y ahora, simiente de Dios, hijo de Dios, disciernan ustedes los avivamientos y sin blasfemar contra el Espíritu Santo. Estas señales que hoy día estamos viviendo y estamos viendo, estamos escuchando, están ceñidas con la santa palabra de Dios, como descender del cielo diamantes, piedras preciosas, oro en algunos lugares. También hemos visto ataques de risa hasta caer al suelo, dirigidos por llamados ministros de Dios. ¿Y qué dice la Biblia, la Sagrada Escritura, referente a eso? Leamos en Eclesiastés capítulo 7, verso 6, porque la risa del necio es como estrépido de espinas debajo de la olla, y también esto es vanidad. Hoy se prohíbe hablar en otras lenguas, dice que hoy el espíritu es sin sensación, entonces estaríamos anulando lo que dice Marcos capítulo 16. Hoy se prohíbe el hablar en lengua, pero se admite ataques de risa. Es una histeria colectiva en cultos llamados evangélicos. Otra cosa, la gente en otros avivamientos, dichos en ciertas organizaciones evangélicas, caen al suelo en masa, diciendo que es el Santo Espíritu de Dios. Cuando una persona se resiste a caer al suelo, el llamado predicador le toma por la barbilla, lo empuja, los demás le sujetan para que no se golpee en el suelo. Otras usan vestón o paletó o un paño donde están puestos los floreros, los sacan y les pegan a la gente y ellos caen en masa hacia atrás. Otros le gritan fuego del cielo y caen en masa al suelo. Solamente es una pregunta, amados hermanos, ¿es eso el Espíritu de Dios o es el Espíritu del diablo? Ya hemos dicho que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Qué extraño estas señales que no concuerdan con las Sagradas Escrituras. Solamente este es un mensaje de alerta, discernir si esto es así o no es así. ¿Son estos realmente los tiempos peligrosos? En Hechos capítulo 17, verso 11 dice que los hermanos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras si estas cosas eran así. Todo milagro, toda señal, toda doctrina, toda cosa que usted haga dentro del culto o el llamado a las almas que necesitan de la presencia de Dios, realmente tiene que estar ceñida conforme a los 66 libros de la Biblia. La santa palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo debe de revelar conforme a lo que ya está escrito. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Dios les guarde.